Muy bien. En esta oportunidad vamos a referirnos a la parte de funciones. Estamos en el capítulo 2, en el tema 2 del curso de Excel básico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser una función? Una función viene a ser, digamos, son fórmulas predefinidas, ¿no? Que me permiten ejecutar cálculos utilizando valores específicos. Estos valores específicos se denominan argumentos, ¿no? Las funciones van a tener una estructura, ¿no? Y tenemos funciones para ejecutar, por ejemplo, cálculos sencillos, por ejemplo, la función suma, la función promedio, la función max, la función min. Tenemos la función redondear, la función entero, etcétera, ¿no? Y también tenemos funciones un poco más complejas, por ejemplo, funciones para estadística, funciones para matemáticas, financieras, funciones de texto, funciones de búsqueda, funciones de base de datos, etcétera, ¿no? Excel trae infinidad de funciones para muchos usos, ¿no? Por eso es que Excel puede ser aplicado por cualquier profesional en cualquier trabajo, ¿no? En cualquier labor que desempeñe. ¿Cómo es una función? ¿Cuál es la estructura de una función? Por ejemplo, aquí tenemos una función que es la función contar puntos y. Entonces, en primer lugar, ¿qué podemos decir de la función? La función siempre, al igual que la fórmula, va a empezar con un signo igual. Esto es, si la función va al inicio, obligatoriamente tiene que ir con el signo igual. Luego viene el nombre de la función. En este caso, por ejemplo, es una función que se llama contar puntos y, ¿no? Ese es el nombre de la función. Y luego ya vienen, entre paréntesis, vienen los argumentos, ¿no? Los argumentos que están, que digamos, pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, en esta función contar puntos y, en este caso tenemos dos argumentos, que es un rango de celdas, lo que dice de A10, dos puntos A20, es un rango de celdas que incluye las celdas desde A10 hasta A20, y el otro argumento es un texto que es soles, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una función. Y las funciones van a ser de ese tipo, ¿no? Es decir, primero empiezan con el signo igual, luego viene el nombre de la función y luego vienen los argumentos. Los argumentos están separados por punto y coma, ¿no? Pueden tener un argumento, dos argumentos o más argumentos, ¿no? Varios argumentos. Dependiendo de la función, van a ser los tipos de argumentos. ¿Mm? Entonces, vamos a un poquito a ver algunas de las funciones elementales y algunos ejemplos para ver su uso de estas funciones, ¿no? Eh, entonces, antes de esto, vamos a ver un poco, por ejemplo, estamos en una hoja, no sé, una hoja en blanco. Fíjense cómo Excel me ayuda cuando yo quiero hacer quiero introducir una función, por ejemplo, igual, vamos a ver, igual suma. Fíjense cómo me va. Yo escribo su y fíjense cómo estas son funciones que me va mostrando todas las funciones, en este caso que empiecen con su, me las muestra para, a lo mejor, si no me acuerdo exactamente el nombre, pues yo la puedo ver aquí, ¿no? Por ejemplo, subtotales, suma, suma cuadrado, suma serie, etcétera, etcétera, ¿no? Y para cada una, pues fíjense, si yo elijo uno, suma, ya me da una pista de cómo es que cuál es la estructura de esta función, ¿no? En este caso, fíjense, suma, y aquí vienen los argumentos, ¿no? Aquí fíjense, los argumentos aquí están separados por comas, ¿no? Entonces, si aquí están separados por comas, necesariamente, si aquí me salen que están separados con comas, tengo que usar comas. Y si me salen punto y comas, tengo que utilizar punto y coma. Lo que pasa es de que aquí hay una situación de configuración, ¿no? Hay una configuración regional que está en el panel de control, que bueno, no es el tema en este momento. En el panel de control hay una configuración regional, una parte que se llama configuración regional, en donde se le indica
¿cuál es el separador de listas en este caso, no? Seguramente que en este caso, para esta computadora, el separador de listas es coma, ¿no? Pero puede ser que en otra computadora el separador de listas le hayan puesto o lo hayan configurado como punto y coma. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros acá hemos dicho que en el texto, en la bibliografía puede aparecer que la separación de los argumentos es con punto y coma. Entonces sí, a lo mejor nosotros podemos estar en una computadora, ¿no? Y ponemos punto y coma, entonces puede ser que nos salga error, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Pero si aquí, por ejemplo, me sale coma, entonces se supone que yo tengo que utilizar comas como separadores, que ya lo vamos a ver en un momento, cuando veamos un ejercicio, ¿no? Entonces, lo que quiero indicarles aquí es de que cuando nosotros vamos a utilizar una función, Excel mismo me ayuda a elegir esa función. Primero me ayuda a elegir, por ejemplo, vamos a ver, yo escribo A, por ejemplo, y me salen todas las funciones que empiezan con A, ¿no? Si yo elijo una, por ejemplo, año, fíjense, elijo año, me dice, devuelve el año, un número entero en el rango, ¿no? Entonces me da una pista de qué cosa es lo que hace esa función, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? La función ahora me da una fecha, me parece, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que Excel me ayuda a elegir una función. A medida que si yo empiezo a poner el signo igual y luego pongo empiezo a poner el nombre, fíjense, yo he puesto por la P y me salen funciones que empiecen con P. Por ejemplo, yo quiero la función promedio, pongo PR, me sale precio, producto, promedio, ¿no? Yo elijo acá promedio, me dice devuelve el promedio, que es la media aritmética de los argumentos. Presiono enter. Lo que pasa que aquí, pues, perdón, sería igual promedio, ¿no? Y elijo puntos. Pasa que aquí todavía tengo que ponerle el argumento, ¿no? Y como, bueno, no tengo todavía nada, no tengo números. Lo que quería decirles, como les digo, es que Excel me ayuda al momento de ingresar una fórmula, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunas funciones elementales que tiene Excel, ¿no? Vamos a ver funciones aritméticas y funciones lógicas en un primer momento, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tenemos en las funciones elementales? Tenemos, por ejemplo, la función suma. Lo que hace esta función suma es que me permite sumar una serie de valores que están de un rango, varias celdas, ¿no? Un rango de celdas. Puedo poner dentro de ese rango, bueno, dentro de los argumentos puedo poner rangos, puedo poner valores constantes, ¿no? Puedo poner fórmulas también, referencias de celda, etcétera, ¿no? La función promedio, que me saca el promedio de una serie de valores. La función max, que me saca de una serie de valores, me da el mayor, el máximo, ¿no? La función min, que me permite de una serie de valores me muestra el más bajo, o sea, el mínimo. Y la función contara, que me cuenta las celdas de un rango específico, es decir, cuántas celdas hay dentro de un rango. O sea, acuérdense que un rango es un conjunto de celdas, ¿no? Entonces, la función contar también cuenta las celdas de un rango específico, pero la diferencia entre contara y contar es que contara cuenta las celdas de un rango. De aquí vamos a hacer un ejemplo de esto, pero les adelanto que contara cuenta las celdas que hay dentro de un rango, todas las celdas que hay dentro de un rango. Así en esas celdas, por ejemplo, hayan mensajes de error, así las celdas estén vacías, las cuenta también, ¿no? En cambio, contar no, de todo el rango solamente va a contar aquellas celdas que tienen un contenido, digamos, ¿no? Considera solo las celdas que tienen números como contenido, ¿no? Bueno, otras funciones, por ejemplo, son la función entero. Ya hemos dicho que la función entero me permite coge solamente la parte entera,
de un número, un número decimal, lo coge la parte entera. Tenemos la función redondear, que me permite redondear a un número de decimales. La función contar puntos sí, que me cuenta un rango de celdas, pero siempre y cuando cumplan con un determinado criterio. No cuenta las celdas de un rango que cumplan con un criterio determinado. Luego también tenemos la función sumar sí, ¿no? La función sumar sí, que también suma de acuerdo a un criterio, ¿no? Suma un rango de celdas si el rango cumple un criterio, ¿no? Ya vamos a ir viendo en detalle con un ejemplo que estas funciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar primero con la función suma, ¿no? Yo acá tengo un ejercicio. Por ejemplo, tenemos esto. En este caso, por ejemplo, fíjense, acá tengo las utilidades de cada mes. Fíjense, una tienda. Yo quisiera calcular el total de estas utilidades, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos utilizar la fórmula, ¿no? Con fórmula se pondría igual B2 más B3 más B4 más B5 más B6 más B7 más B8 más B9 más B10 más B11 más B12 más B13. Es un poco largo, ¿no? Entonces, para eso utilizo la función suma igual suma, ¿no? Suma, abro paréntesis, y aquí voy a poner el rango. ¿Cómo se pone un rango de celdas? Yo quiero que sume desde la celda B2 hasta la celda B13. Entonces, para poner esto, yo voy a poner B2, dos puntos, B13. Cierro paréntesis. Entonces, ahí estoy sumando. Fíjense cómo está la función suma. Igual suma desde la celda B2 hasta la celda B13. Cuando yo hago esto, si se dan cuenta, todo ese rango aparece seleccionado con un recuadro, ¿no? Lo cual me indica que es correcto, digamos que es correcto, son esas celdas las que quiero sumar. Presiono Enter y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos el resultado, ¿no? Entonces, esta es la función suma. Suma una serie de valores, una serie de rangos, ¿no? Un rango de celdas. En este caso está sumando un rango de celdas desde la B2, ¿no? En este caso, como fíjense, se dieron cuenta, yo puse y empecé a escribir igual suma desde B2 hasta B3, ¿no? También lo puedo hacer de la siguiente manera. Igual suma, abro paréntesis, y aquí en vez de escribir la referencia de celda voy a seleccionar, hago clic aquí y luego arrastro, selecciono todo el rango de celdas hasta acá, y fíjense, automáticamente en la función me aparece ya el rango de celdas, ¿no? Cierro el paréntesis y presiono Enter, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso estoy utilizando la función suma. Vamos ahora a hacer un ejercicio para practicar un poco esto de las funciones. Vamos a utilizar función promedio, función contara, ¿no? Acá tenemos un cuadro de alumnos, ¿no? Con sus respectivas notas, ¿no? Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el promedio de estas notas. Entonces vamos a utilizar la función promedio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, igual promedio, paréntesis, y aquí el promedio sería desde aquí hasta acá, desde B4 hasta E4, ¿no? El B4, dos puntos, E4, ¿no? Cierro paréntesis y ahí está mi promedio, ¿no? Entonces también lo podría haber hecho, ¿no? Igual promedio, paréntesis, selecciono desde aquí hasta acá, cierro paréntesis y enter, ¿no? Lo mismo, ¿no? Otra forma de colocar la función es, hacerlo otra vez, fíjense, hay una forma, por ejemplo aquí, insertar, ¿dónde está esto? No, acá, insertar función, ¿no?
Cuando yo coloco acá, fíjense que aquí me pongo, cuando yo me ubico aquí en la donde quiero poner la función, hago clic aquí en este fx, dice insertar función, y entonces aquí me sale un cuadro para insertar función. Dice, aquí tengo, si yo no me acuerdo exactamente cuál es el nombre de la función, yo tengo que poner aquí una breve descripción de lo que quiero que haga esa función y me lo va a poner. Entonces, por ejemplo, sacar promedios. ¿No? Le voy a dar ir, ya. Dice reformule la pregunta. Bueno, a ver, un promedio, te va a poner promedio, promedio, ir, y ahí ya me lo, ¿no? Promedio sí conjunto. Entonces lo que yo quiero es promedio, ¿no? Selecciono la función promedio, le pongo aceptar y acá ya me sale, fíjense, un cuadro para poner los argumentos de la función, ¿no? El promedio de quién quiero. Automáticamente ya me reconoció que lo que quiero es desde B4 hasta C4, pero si no fuera así, yo tendría que, bueno, aquí me da una sugerencia que en este caso coincide con lo que yo quiero hacer, pero no siempre va a ser así, ¿no? Si no fuera el caso, pues yo simplemente borro esto y hago la selección donde yo quiero, ¿no? La selección del rango que yo quiero que saque promedio, ¿no? Entonces ahí ya no hay ningún problema, pongo aceptar y ahí está, es lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, ya saben que lo arrastro hacia abajo y ahí tengo los promedios, ¿no? Para uniformizar las decimales puedo utilizar esto, por ejemplo voy a agregar, aumentar decimales, me salen todos con 5 decimales, luego lo puedo disminuir a 2, a 1, ¿no? O a 0, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo utilizar la función promedio. Vamos a hacer un poquito, complicar un poquito más esto. Imagínense que yo lo que quiero es sacar el promedio. Fíjense que todos los alumnos tienen 4 notas, ¿no? Pero como se acostumbra en algunas instituciones, pues de todas las notas se anula la última nota, la nota más baja, ¿no? Se elimina la nota más baja y se saca el promedio de las otras, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer esto utilizando las funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Yo tengo que sumar las notas, todas las notas, y luego eliminar la que es más baja, ¿no? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner igual, suma, suma. Yo quiero que sume todas las notas primero. Perdón, vamos aquí, antes le voy a poner un paréntesis porque van a poner igual, paréntesis, suma. Quiero que sume primero todos estos, las notas, ¿ya? Y a esto que le disminuya la mínima nota. La mínima nota sería min, paréntesis, nuevamente voy a seleccionar esto, ahí, ya, otro paréntesis, y todo esto lo divida entre 3 porque al eliminar una nota ya no serían 4 sino serían 3. Ahí está. Entonces ese sería el promedio para cada alumno. Fíjense en este caso estoy utilizando la función suma y la función min. La función suma que me sube un rango de celdas y la función min que me saca de un rango, saca el valor más bajo. Y luego pues arrastro hacia abajo y tengo los valores, ¿no? Bueno, acá por ejemplo me piden el número de alumnos que hay acá. Entonces para hacer esto voy a utilizar la función contar. Acuérdense que hay dos funciones, contar y contara. La diferencia es de que contar me permite contar todas las celdas, absolutamente todas las celdas, incluyendo las que contienen texto, contienen tan vacías, etcétera. En cambio contara, perdón, ese es contara. Contara
me cuenta todas las celdas que hay en un rango, todas, absolutamente todas, así tengan errores, así estén vacías, todos, tengan texto. En cambio, contar, la función contar solamente cuenta las celdas que tienen valores numéricos, ¿no? Entonces, fíjense, si yo lo que quiero contar es esto, todos los alumnos, porque quiero el número, cuántos alumnos hay, entonces tengo que contar esto. Pero esto no necesariamente contiene números, aquí tienen unas letras. Entonces ya no puedo utilizar la función contar, sino voy a utilizar la función contara. Igual contara y selecciono el rango de acá. Cierro, enter. 6. Número de alumnos, 6. Es decir, me ha contado cuántas celdas hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Promedio de la nota 1. De todas estas voy a sacar el promedio. Igual, un publico acá. Igual, promedio. Y selecciono esto. Cierro. Enter. Ahí está el promedio. Perdón. El promedio de la nota 1 no debe estar ahí, debe estar acá. Entonces aquí pongo igual promedio, paréntesis, selecciono el rango de lo que es la nota 1, paréntesis, ahí está. Entonces más o menos esa es la idea. Por ejemplo, la función max es más o menos es parecida a la función mix, solamente que coge el valor más alto. Vamos a ver un botón que es el autosuma, ¿no? El autosuma, que es este que está acá. Este autosuma lo que hace es detectar cuáles son las celdas que están adyacentes y saca en este caso la suma, pero no necesariamente puede ser la suma. Si yo hago clic acá, puede sacar promedio, puede contar números, max, min o más funciones, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si yo me ubico aquí, yo aquí quiero sacar el promedio de estos que están acá. Si yo aquí, por ejemplo, hago clic, yo no quiero suma, yo quiero promedio, hago clic acá y pongo promedio. Fíjense dónde he puesto primero la celda. La celda me va a detectar que lo que yo quiero sacar promedio son de estas notas. Entonces, hago clic acá, promedio. Fíjense, automáticamente me pone promedio desde B16, que es esta, hasta E16, ¿no? Presiono Enter y ahí me sale el promedio. Fíjense que la diferencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque aquí está sacando el promedio de las 4 notas. En cambio acá acuérdense que es promedio solamente de 3 notas porque se elimina la menor. Listo. Igual pasa para acá. Le puedo poner promedio. Aquí fíjense cómo ha detectado que quiero sacar el promedio del de arriba, pero no quiero el de arriba, el promedio del de arriba, yo quiero el promedio de esto de acá. Entonces lo jalo por acá y aquí lo arrastro hasta E17. Fíjense, revisen el rango desde B17 hasta E17, enter. O si no, pues ya saben que lo podría haber jalado así. Entonces este es el autosuma. Puedo sumar, por ejemplo, imagínense que yo quiera sumar estos valores. Me ubico acá, le pongo autosuma, fíjense, pero ahora ya no utiliza la función promedio, sino la función suma, ¿no? Quiero sacar cuál es la mínima, la mayores notas. Por ejemplo, la mayor nota de la nota 1 voy a puedo utilizar acá max, y fíjense como ya lo detectó, ¿no? Yo lo puedo ajustar aquí, solamente de ahí. La máxima nota de estos es 16. Si yo arrastro esto de acá, fíjense, máxima nota aquí es 13, acá 16 y acá 16. Mínima nota, igual utilizo la función, bueno, en esto puedo utilizar la función min, pero puedo usar acá también autosuma min,
pero fíjense, me va a sacar la mínima nota de 16, que dice, yo no quiero eso, lo arrastro, quiero esto de acá, lo arrastro hasta acá y quiero esto. Ahí está, la mínima nota de esto es 8. Lo puedo hacer para el resto, arrastrándolo nada más. Caray, esto no es así, esto es así, ahí. Entonces eso sería más o menos el uso de estas funciones elementales, ¿no? Luego tenemos las funciones, por ejemplo, la función entero. ¿Qué hace la función entero? Vamos a ver, supongamos que yo tengo, no sé, aquí tengo un valor, ¿no? Es 76.34. Entonces, si yo aplico la función entero a esto, a esta celda, ¿qué me va a sacar? Igual, voy a poner igual, entero, ¿de quién? De esta celda, de la celda A29. Cierro paréntesis, fíjense. Lo que hace la función entero es sacar la parte entera de un número, de una celda. Fíjense aquí dice entero de 76.74, de 76.34, 76. Se supone que es el entero inferior, ¿no? El entero inferior, ¿no? Lo redondea, digamos, al entero inferior. Aquí tenemos que hacer una salvedad, porque si el número, por ejemplo, es negativo, imagínense, es un número menos 3.45, fíjense lo que va a ocurrir. Si yo pongo igual entero de entero de esta celda, fíjense, sale menos 4. El entero de menos 3.45 es menos 4. ¿Por qué? Porque lo redondea al entero inferior, ¿no? El entero inferior de menos 3 es menos 4. Menos 4 es menor que menos 3. Entonces, con los números negativos hay que tener cuidado. Luego tenemos la función redondear. Redondear, que me redondea. Vamos a ver, supongamos que yo tengo este número, 56.3598. Yo este número lo quiero redondear a que solamente tenga un decimal. Puede ser igual, redondear. Pongo la celda donde esté el valor que quiero redondear, ya, una coma. ¿Y a cuántos decimales quiero redondear? Supongamos que lo quiero redondear a un decimal. Le pongo 1, cierro paréntesis, enter. Fíjense, me sale 56.4. Este número lo ha redondeado a un decimal nada más. ¿Y por qué 4? Porque aquí, fíjense, después del 3 sigue un 5. Acuérdense que para redondear, si la cifra siguiente es 5 mayor que 5, se le aumenta una cifra, ¿no? En cambio, si es menor que 5, se queda tal como está. Si yo quiero redondear, por ejemplo, a 2 decimales, igual redondear la celda y una coma a número de decimales, 2, ahí está, 56.36, ¿no? Igual, ¿por qué 36 y no 35? Porque después del 5 hay un 9. Entonces eso es, digamos, las funciones, unas funciones elementales. En los próximos videos vamos a ver otras funciones elementales, ¿no?